Bueno, bienvenidos a todos los participantes de Zoom. Acá estamos prontos para arrancar el segundo día del curso. Y bueno, vamos a arrancar con la clase de Jessica. Jessica Roselo es doctora en biología y trabaja en la unidad de bioimagenología avanzada como postdoc. Y hoy nos va a hablar sobre el contraste de fase y campo oscuro. Así que gracias, Jessica. Bueno, buen día para todos. Les voy a contar un poco los principios de contraste de fases y de campo oscuro. Las metas de esta clase es que ustedes entiendan los fundamentos de la óptica que permiten aumentar el contraste en las muestras vivas, que entiendan los básicos de contraste de fases y campo oscuro y que puedan identificar los elementos de la óptica que distinguen a las técnicas y que permiten la adquisición de imágenes en esa modalidad. Como pantallazo, ustedes ya han estado viendo cosas de luz transmitida, me imagino, pero vamos a hacer una pequeña introducción a esto. ¿Cómo se genera una imagen? La luz incide sobre la muestra, de alguna forma interactúa con la muestra y, con suerte, esa interacción genera contraste suficiente para obtener una imagen. En la práctica, esto en la biología sucede poco. Las células son mayoritariamente agua, entonces generalmente el tipo de contraste que se obtiene, por ejemplo, en una técnica de campo claro, es este. ¿Sí? Ven que es bastante pobre. Las células usualmente no interactúan con la luz y son casi invisibles bajo un microscopio convencional. Imagínense que estos son células eucariotas. Si fuéramos a procariotas, el problema es mucho mayor. Entonces, la estrategia para solucionar esto es aumentar el contraste. ¿Qué es el contraste? El contraste es qué tan diferente es lo que yo quiero ver del background, del fondo. En este caso, por ejemplo, ver los cuadraditos ahí, todos los cuadraditos son del mismo color. La diferencia está en el contraste que tienen con el background. ¿Cómo podemos mejorar el contraste? Podemos mejorar el contraste mediante tinción, pigmentando las células, o mediante arreglos ópticos. En este caso, pueden ver contraste de fases, DIC y campo oscuro. Yo les voy a hablar de contraste de fases y de campo oscuro. Creo que DIC ven la próxima clase o con Inés Carrera. Perfecto. Entonces, eh, básicamente, ahí pasó. Ahora les voy a contar un poco sobre contraste a través de pigmentos. Se pueden usar distintos, pues la traducción de dye, colorantes, gracias, colorantes para ver distintas estructuras en los tejidos, y de lo que tomamos ventaja es de la afinidad de esos colorantes por las distintas estructuras que están en la célula. Básicamente el colorante lo que hace es absorbe unas ciertas longitudes de onda y refleja otras en base a su, digamos, a la composición química de la estructura a la que está unida. Por ejemplo, el caso más típico de tinción es la hematoxilina eosina. Hay otras tantas, pero esta es la más conocida por todos. La hematoxilina se une a estructuras ácidas tipo ADN, generalmente marca ADN, se usa como marcador de núcleo, y la eosina se une a estructuras básicas, como por ejemplo proteínas, y da un patrón de tinción típico que es esto que ustedes ven acá. Después hay otras tinciones que pueden ser, qué sé yo, azul de metileno, la tinción de Gram. Todas esas tinciones se basan en la interacción otra vez no me sale la palabra, del colorante, del colorante con la muestra. Pero tiene la desventaja que usualmente estas técnicas no son compatibles con ver células vivas, ¿sí? Hay que matarlas para poder teñirlas. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Como les decía, es usar arreglos ópticos para aumentar el contraste. Ahora vamos a ir un poco por estas técnicas. Vamos a empezar con la microscopía de campo oscuro. ¿Cómo podemos aumentar el contraste entre la luz difractada? Ustedes ya vieron difracción ¿no? Ya hablaron de eso un poco. ¿Cómo se puede aumentar el contraste entre la luz que difractó y la que no difractó? ¿Y qué tal
si la luz que no interactúa con la muestra nunca alcanza el objetivo. Este es el principio de la técnica de campo oscuro. Básicamente, el microscopio de campo oscuro es un microscopio convencional al que se le agregó este elemento acá, entre el condensador y la fuente de luz. Esto es como un stopper, que lo que hace es interferir con el camino de la luz, haciendo que la luz incida sobre la muestra en forma cónica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La luz que no interactuó con la muestra va a seguir un camino cónico también, ¿no? Al no haber interactuado con la muestra, no difractó, no refractó, no nada, entonces va a formar un cono. La luz que sí interactuó con la muestra se va a dispersar y va a ocupar el cono central. Si la apertura numérica, perdón, esto es lo que les decía, si la apertura numérica del condensador es más grande que la del objetivo, entonces el cono de luz que no interactuó con la muestra queda fuera del objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. La luz que está bueno que lo entiendan ahora porque también lo van a necesitar para entender el principio de contraste de fases. Se pone un stopper que hace que la luz incida sobre la muestra de forma cónica, ¿sí? Es un cono hueco. La luz que no interactuó con la muestra va a mantener esa forma, ese camino cónico, porque va a incidir, o sea, después del plano focal va a salir de la muestra con el mismo patrón geométrico con el que entró. La luz que sí interactuó con la muestra va a sufrir dispersión, reflexión, una serie de fenómenos físicos que va a cambiar el ángulo. O sea, el ángulo que tiene la luz después de atravesar la muestra no va a ser el mismo con el que incidió. Entonces, vas a llenar ese cono hueco y cuando la luz alcanza el objetivo, básicamente la estrategia es que la apertura numérica, ya vieron la apertura numérica, ¿no? Que la apertura numérica del condensador sea más grande que la del objetivo. Entonces, como pueden ver acá, la luz que no interactuó con la muestra va a quedar fuera del objetivo, ¿sí? Miren, les muestro acá, así es como se ve en la vida real, digamos. Imagínense que este fuera el plano focal, ven donde se cruzan los haces, ven que acá se ve la luz, o sea, es un cono hueco, ¿sí? Acá en el medio no hay. La luz interactúa con la muestra, digamos, la que no se vio afectada por la interacción con la muestra, va a quedar en forma de un anillo, porque fue la misma forma de la que salió, de la que incidió sobre la muestra, ¿no? La luz que se vio difractada y que sí interactuó con la muestra, etcétera, cambia su ángulo, no va a tener el mismo ángulo que la luz incidente, entonces pasa a llenar este cono. La estrategia es no tomar, que el objetivo no sea capaz de tomar este aro de luz, ¿sí? El objetivo solo toma la luz que se difractó. Entonces, en la práctica, esto se ve así. Estos son radiolarians, que son protozoarios, sí. Hola. Sí, sí, vamos para atrás. Mm. Mi pregunta era Mm. respecto a la A lectura esto numérica. Claro, no sé cómo se llama la parte que está ahí obstruyendo la luz. es un disco. Ah, también cuánto es el diámetro del disco también, ¿no? No, en Que si es, realidad esto, supongo, a ver, porque si nosotros menciona que no, es más chico, nosotros no tenemos microscopio campo oscuro en la unidad, pero en general estas cosas dependen del objetivo también, ¿no? claro. Porque me Generalmente, surgía la duda, no solamente integro la apertura numérica, sino que también tengo que ver que el aro tampoco caiga, o sea, el que borde realmente interno del forme un aro, cono, sí, claro, el borde interno del aro no caiga dentro del objetivo también. el borde,
Porque te queda un aro. El borde Sí. interno no tendría que estar bien caído dentro del objetivo. No, pero lo que dice él es que cuando llega, tiene razón, cuando llega al objetivo es un aro. Es un aro. Y ese aro, el borde interno tampoco tiene que caer dentro del objetivo. Entonces, se ve que está Sí, controlado ya, entonces. Claro. yo no sé si cuando vos cambiás el objetivo, cambiás esto también. No. En realidad no, para campo oscuro se usa uno solo. Estaba pensando en contraste fase, pero en campo oscuro se usa uno solo. Y eso va, en realidad, siempre lo importante acá es como Jessica El le dijo, que la alineamiento. apertura y la apertura numérica del condensador siempre sea más grande que la del objetivo. Si no, ya si el objetivo es más grande, ya van a ver ese cono de luz. Entra un poquito y ya no se ve. Eso lo vamos a ver en el práctico también después. Pero sí, es importante que nada de esa luz de la periferia entre directo al objetivo. Si no, la única luz que va a entrar va a ser la que interfiere con la muestra. Básicamente, los dos elementos que hacen distintivo al campo oscuro es el stopper y la relación entre las aperturas numéricas del condensador y del objetivo. O sea, si una de esas falla, ya no estás en situación de campo oscuro. Lo que yo no tengo, la verdad no sé, es si cuando cambias de objetivo, también cambias de el stopper. Exacto, porque el cono de luz va a ser distinto y realmente tiene que ajustarse, me imagino que sí, que tiene que ajustarse al cono de luz. Entonces, de nada. Entonces, esto es lo que le mostraba. Esta es una imagen típica de campo oscuro. Ven que el background es negro. Ven que se ve muchísimo grado de detalle, ¿no? Estos son radiolarians, que los radiolarians son protozoarios que están en el plancton marino. Son como la parte no fotosintética de las diatomeas. No sé si escucharon hablar de las diatomeas. Es un método, el campo oscuro es un método que usa luz reflejada, ¿sí? No colectamos toda la luz que pasa a través de la muestra, sino solo aquella que se refleja y pasa a llenar el cono hueco eh, de este que hablábamos. Los rayos inciden sobre el objeto y son dispersados y generan una zona muy luminiscente. Esta es una técnica que es muy fácil de setear, no requiere mucha infraestructura. Se puede usar para muestras vivas y no vivas, y lo interesante es que este es el color real, esto no está coloreado, ¿sí? Pueden ver el color real de la muestra. Es ideal para muestras pequeñas, finas y muy transparentes, y permite ver un grado de detalle dentro de las células, detalle estructural muy interesante, y además otra ventaja que no está acá es que sirve para células vivas, ¿sí? Dentro de las desventajas que tiene, que las muestras tienen que estar muy limpias. O sea, todo el material particulado que haya en la muestra y que no sea de tu interés va a dispersar luz. Entonces, es importante para tener contraste que la muestra sea lo más limpia posible y que la muestra sea muy fina. Y otra desventaja es que las muestras tienen que ser muy iluminadas, o sea, hay que darle mucha potencia de luz porque imagínense que no toda la luz que mando de la lámpara va a incidir, ¿no? Eh, pero bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta sobre campo oscuro? No. Vamos a pasar entonces a contraste de fases. Este es Fritz Cerny, que fue el señor al que se le ocurrió todo esto que yo les voy a contar ahora, por allá por, creo que 1938, hace bastante tiempo. Entonces, ahora que ustedes entienden el funcionamiento del campo oscuro, va a ser mucho más fácil entender el contraste de fases. Como dijimos, la luz puede tomar dos caminos, puede interactuar con la muestra o no hacerlo. Si la luz interactúa con la muestra, va a ver afectada su amplitud y su fase, ¿sí? La fase se va a retrasar un cuarto de longitud de onda y su amplitud va a disminuir como resultado de la interacción con la muestra. Si no interactúa con la muestra, entonces no hay cambio ni de fase ni de amplitud. Y esta es la situación del campo claro. Por otra parte, si nosotros quisiéramos pasar de la situación del campo claro al contraste de fases, tenemos que hacer algo con la luz no difractada.
Como dijimos, si la luz interactúa con la muestra, se retrasa un cuarto de longitud de onda y su amplitud disminuye. A esta luz le vamos a llamar D, que es la luz que ha difractado, ¿sí? Dijimos también que si la luz no interactúa con la muestra, no va a haber cambiada ni su fase ni su amplitud, y a esta luz le vamos a llamar S de surrounding, ¿sí? Es básicamente background y no background lo que estamos distinguiendo. La sumatoria entre la onda S, la surrounding, y la D, la luz difractada, nos da como resultado la onda P. Acá, en este gráfico, pueden ver, en los mismos colores que está indicado acá, la onda roja es el background, la onda azul es la que se retrasó un cuarto y bajó su amplitud como resultado de la interacción con la muestra, y la resultante es la P, es la suma de las dos. El contraste va a depender de qué tan distinto sea la onda P del background. ¿Sí? Dijimos que esta es la situación del campo claro. Solo vamos a tener contraste si S y P son muy distintas. Pero ¿cómo hago que P y S sean muy distintas? Uno, como ya vimos, podemos mandar la luz que no interactuó con la muestra por un camino distinto. Y de esto se va a encargar el faceplate, el plato de fase. Y por otra parte, podemos tomar esa luz que no interactuó con la muestra y cambiar su amplitud y su fase. Y esto lo va a llevar a cabo el anillo del condensador. Estos son los elementos centrales del microscopio de contraste de fases, ¿sí? Para hacer contraste de fases, necesariamente tenemos que tener estos dos elementos. ¿Vamos bien? ¿Cómo es la placa de fase? Básicamente, la placa de fase tiene un anillo externo por donde va a ir la onda S y un anillo interno por donde va a ir la onda D. El material del anillo por donde va la onda S, por donde va la luz surrounding, es de un material que va a adelantar un cuarto la longitud de onda y bajar su amplitud, ¿sí? Entonces, en sumatoria vamos a tener un desfasaje ya no de un cuarto entre el background y la señal, sino de media longitud de onda. Y además van a estar ecualizadas las amplitudes. Esta es la situación del contraste de fases. Ven que acá la onda S y la onda P son un poco más distintas que lo que eran en la situación anterior. Igual, acá tienen la comparación de ambas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Básicamente lo que hicimos al desfasar un cuarto más es generar interferencia destructiva, ¿sí? Porque ahora, fíjense que acá los valles y las crestas de la onda S y de la onda D no coinciden, acá sí. Entonces, como resultado, como es una interferencia destructiva, donde hay señal van a tener una zona oscura. Esto es la microscopía de contraste de fases de tipo positiva. Después van a ver que hay una que es inversa, en la que básicamente la interferencia es constructiva y no destructiva, pero esta es la más típica. Entonces, ¿cómo es el tren óptico del microscopio de contraste de fases? Acá está el espécimen. Tenemos en el condensador, el anillo del condensador que hace este cono hueco de incidencia de la luz. Y dentro del objetivo está la placa de fase, ¿sí? Una vez que la luz alcanza el objetivo, alcanza la placa de fase, se retrasa la luz que no interactuó con la muestra, se le baja la amplitud y la luz que interactuó con la muestra no se le hace nada, básicamente. Esto es un poco aumentado como para que tengan una idea de cada elemento en qué parte del tren óptico está. Acá está la muestra, el objetivo, dentro del objetivo está la placa de fase y dentro del condensador está el anillo. Una cosa muy importante es que
la apertura del diafragma del condensador tiene que estar completamente abierta, ¿sí? Y así esto es como se ve porque hay que alinearlo, ¿sí? Cada tanto hay que alinear la placa de fase con el anillo. Y acá se puede ver, ven que acá esto que tiene como la luz entrecortada, este es el anillo, y lo que se ve en el fondo oscuro es la placa de fase. Esto se hace de rutina en el laboratorio una vez cada tanto, y esa es la forma en la que se puede obtener una imagen óptima. En general, cuanto mayor es la magnificación, la placa de fase es más chica y el anillo del condensador más grande. Acá tienen como ejemplo los anillos y las placas de fase para los para distintas magnificaciones de los objetivos. Y por otra parte, vieron que yo les decía que hay contraste de fase positivo y negativo. En el contraste de fase positivo, como la interferencia es destructiva, la muestra se va a ver oscura y el background claro. Pero también existe la situación inversa, ¿sí? Y las placas de fase son distintas. El material es distinto y la organización es distinta para cada una de las dos. La más típica es la positiva y es la que van a encontrar más comúnmente. Y finalmente, un detalle no menor, y es el contraste está dado por el grosor de la muestra y por el índice refractivo del elemento que está dispersando la luz, ¿sí? Entonces, el microscopio de contraste de fases es incapaz de distinguir entre algo grueso y de índice refractivo bajo o de índice refractivo alto y fino, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente una zona que se ve oscura, no sabemos si el índice refractivo es alto o es que la muestra es gruesa en esa zona o viceversa. Y bueno, por acá estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Jessica. Estoy queriendo saber qué decía esta parte. Bueno, ¿alguna pregunta para Jessica? ¿Se entendió? ¿Las técnicas? Campo oscuro, desde el Zoom estaban diciendo también en el chat que si no tenés los elementos, como que tal vez no se puede hacer la técnica. Yo les voy a mostrar cómo nosotros de forma muy casera podemos, claro, no traje para mostrarles los anillitos, pero se pueden fabricar los anillos que van, o sea, en el condensador. La placa de campo oscuro, digamos, se puede fabricar con... Hay muchos videos en YouTube, en realidad, que pueden encontrar que les enseñan cómo hacerlo de forma casera. Entonces, un microscopio de campo oscuro se puede tener básicamente en cualquier microscopio óptico. Después en el práctico lo vamos a ver, pero para las personas que están desde el Zoom, también contarles esos que van a encontrar varios videos que les muestra cómo fabricarlo. Y podemos hacerlo. Lo importante siempre es que sea lo suficientemente grande para que la apertura numérica del condensador siempre sea más grande que la del objetivo. Entonces siempre lo vamos a poder hacer. Bueno, no sé, tenemos desde el Zoom preguntas. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, no ha habido preguntas, pero Carolina Quintero quiere hacer un aporte. Bárbaro. Ahí va a Camila. abrir su micrófono. Gracias y buenos días a todos. Sí, en referencia a la pregunta que hacían sobre el stopper de campo oscuro, que si se tenía que cambiar de acuerdo a cuando se cambian los objetivos, este es el mismo, depende de la configuración que se haya hecho del microscopio como tal, de la parte mecánica del microscopio, pero es el mismo, este no va a variar de acuerdo a los objetivos. Era eso. Gracias. ¿Cómo? Para cuando, o sea, para la apertura numérica solamente controlas eso. No necesitas controlar el spotter porque ya te da con eso. Claro, ahí va, sí. Lo importante es, como decíamos, esto de que siempre sea más grande el cono de luz que la apertura numérica del objetivo, pues si no va a estar entrando luz de la periferia adentro y ya se pierde el efecto. Pero lo que yo decía es que se pueden fabricar esas placas, esos círculos negros, más allá de que el fabricante te vende, lo pones. A veces pasa que uno tiene igual,
a veces algún objetivo es igual de apertura numérica más chica, pero se puede fabricar más grande si se necesita. Pero claro, como depende del condensador, eso es lo que estábamos hablando, básicamente serviría para todos los objetivos. No hay que estar cambiándolo, como sí hay que estar cambiándolo para el caso del contraste de fase. ¿Un comentario más?